Bienvenida, Joyce. ¿Puedes abrir tu micrófono nada más para corroborar que te escuchamos correctamente, por favor? Aló, hola. Hola, Hola, buenas perfecto. noches. Buenas noches Hola. acá. ¿Me escuchas Muy bien? buenas noches por allá en Chile, porque nuestra querida especialista se está conectando desde el otro lado del continente para acompañarnos en esta tarde muy calurosa por acá en la Ciudad de México. Como les decía, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo con el webinar que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, el cual lleva el título de La literatura y el manejo de las emociones en el aula. Primero que nada, como verán en pantalla, quiero darles un poco de información acerca de nuestra ponente de lujo que tenemos el día de hoy. Joyce Corbis es autora de SM México desde el año 2023, en el cual presentamos su trilogía llamada Corazones, compuesta por 3 títulos bellísimos que justamente se enfocan en la educación emocional de primeras infancias, pero también de todos los alumnos con los que podemos estar trabajando en estos momentos. Lo digo porque sé que quienes nos acompañan el día de hoy, pues son en su mayoría docentes con los que hemos trabajado o con los que nos interesa muchísimo empezar a trabajar, porque sabemos y comprendemos esta necesidad de empezar a hablar de un tema tan importante como lo es la educación emocional en el aula. Como podrán ver en pantalla, Joyce es educadora diferencial y tiene una especialidad en educación emocional y se ha venido desempeñando a lo largo de los años en este campo con diferentes escuelas en su país de residencia, en Chile. Ha venido realizando bastantes actividades para generar esta conciencia sobre la importancia de esta educación emocional y por qué es tan importante que las y los profesores empiecen a tratar este tema tan importante con sus alumnos. Ahora bien, quisiera empezar esta charla hablando sobre la importancia de la LIG en el aula. Sé que es algo que todos ustedes ya tendrán bastante presente porque al final de cuentas son un vehículo muy importante para que niñas, niños y adolescentes vayan acercándose a la literatura. Vemos en pantalla algunos de estos beneficios que, como bien mencionaba, ustedes ya conocen. Sabemos que todo esto es tangible para cada uno de ustedes cuando trabajan con los niños, cuando les acercan una nueva propuesta, cuando les llevan un título que a ustedes les parece bastante interesante para su clase. Al final, lo que buscamos como docentes es fomentar ese amor por la lectura desde una edad temprana y que los alumnos se vayan convirtiendo en estos aprendices independientes, que cada vez que tomen un libro en sus manos, sepan que están acercándose a una experiencia placentera y que en realidad en el proceso de hacer esta experiencia placentera y que puedan irse relacionando con la literatura, están poniendo en marcha estas destrezas lingüísticas que les van a ayudar en un contexto donde sabemos pues niñas, niños y adolescentes consumen cada vez más contenidos y pues la inmediatez, la verdad es que va rigiendo su día a día. Entonces, todo esto la verdad es que es muy importante para contextualizar dónde se encuentra la literatura infantil y juvenil en particular en el contexto en el que nos encontramos. Y a partir de ahí es muy importante empezar a vislumbrar cómo es que la literatura se convierte en este vehículo para la educación emocional. Algo en lo que nuestra especialista, Joyce Corbis, pues va a podernos dar muchísima luz al respecto, sobre todo considerando esta experiencia que ella misma tiene en el aula. Y creo que eso es lo que nos va a ayudar a hacer esta reflexión mucho más rica. La perspectiva de una autora que también ha sido docente, que ha trabajado en el aula y que se ha encontrado de primera mano con todos estos retos con los que ustedes normalmente se encuentran en su día a día. Entonces, Joyce, me gustaría empezar esta parte de nuestro webinar hablando justamente de tu experiencia y hemos platicado en algunas otras ocasiones acerca de cómo es que tienes identificada la importancia del trabajo del adulto consigo mismo, es decir, de los docentes consigo misma. Y para eso tenemos esta imagen ilustrativa. Cuéntanos un poquito más acerca de este tema.
Gracias, Estela. Bueno, primero que todo, buenas noches a todas, a todos. Estoy súper contenta de poder estar junto a ustedes hoy día y poder contarles un poquito sobre el trabajo que estoy realizando y que creo que de pronto puede generar o abrir puertas a reflexiones que nos lleven a mejorar, ¿no es cierto?, nuestras prácticas pedagógicas en el aula. Como decía Estela, claro, en el fondo es imposible poder visualizar un trabajo con los niños y niñas sin antes preocuparnos de nosotros. Es decir, hay un psiquiatra chileno que se llama Claudio Naranjo y él decía, yo no puedo dar a un otro lo que no tengo para mí mismo en primer lugar. Y nos damos cuenta que el contexto de las profesoras y profesores es un constante desafío. Hay mucho estrés, ¿no es cierto? Hay muchas exigencias, pensando además que tenemos una gran responsabilidad en el aula con un grupo de niños, niñas y jóvenes muy diversos a los cuales nosotros tenemos que estar siempre, ¿no es cierto?, dando respuesta. Entonces no es fácil la tarea que elegimos. Es muy bonita, pero no tiene nada de fácil. Es un desafío todos los días. Y en ese contexto creo que el autocuidado de nosotros como educadoras y educadores es fundamental. Es decir, yo no puedo llegar a mi sala de clase y generar un buen clima, por ejemplo, entender a un alumno cuando tiene un problema, empatizar con a lo mejor un alumno que tiene una característica distinta y necesita otro tipo de apoyo. Es muy difícil poder hacerlo cuando en primer lugar yo no me doy el espacio de conectar conmigo, no me doy el espacio de mirarme, no me doy el espacio de autocuidado, de mirar dónde o en qué espacio yo encuentro bienestar, cuáles son mis tiempos de descanso, cuál es la relevancia que yo veo de mi trabajo, la valoración que veo de mi trabajo en el lugar donde trabajo. Entonces, creo que para poder generar, ¿no es cierto?, un buen clima en nuestras aulas, y todos los estudios apuntan a que el clima es uno de los factores que mayor relevancia tiene en el aprendizaje. Es decir, si yo consigo un buen clima, recién en ese momento los alumnos y alumnas están en apertura para el aprendizaje. Y ese clima lo generamos principalmente nosotros. Entonces, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar, nuestro autocuidado es una pieza fundamental en el trabajo pedagógico que realizamos. Y creo que eso queda bastante evidente con esta imagen que nos propones en la presentación, Joyce. Al final, este es un instructivo que nosotros conocemos porque cada vez que nos subimos a un avión, las azafatas nos dan esta instrucción de cajón. Entonces, esta imagen me gustaría que todos los docentes que se han conectado con nosotros el día de hoy la tengan muy presente. Al final, es ese trabajo con nosotros mismos lo que nos ayuda a pues tener toda esta reflexión en nuestro día a día. No podemos ayudar al otro sin antes habernos ayudado a nosotros mismos. Creo que esa sería como nuestra primera gran lección de este webinar. Y pasando a un refuerzo de lo anterior, en pantalla estarán viendo 5 tips que nos da muy puntuales Joyce para poder hacer este cuidado de nosotros mismos, para poder mejorar la relación que tenemos con nuestras y nuestros alumnos y que pues esa realidad que vamos moldeando nosotros en nuestras aulas pues vaya teniendo un impacto mucho más positivo. Entonces, si nos puedes contar un poco de estos puntos que vemos en pantalla, Joyce. Sí, la verdad es que yo quiero mucho a los profesores y a las profesoras. Yo trabajé en aula 15 años antes de dedicarme a trabajar en la universidad y a escribir. Y creo que de verdad los profesores sí podemos cambiar el mundo. De hecho, hay un budista que se llama Thich Nhat Hanh, que él decía, educadores felices cambiarán el mundo. Y creo que absolutamente es cierto. Y estos tips tienen que ver principalmente con espacios de autocuidado. Todos sabemos que esto es importante, pero nadie nos enseña cómo hacerlo. Y acá la propuesta es muy simple y es darnos, ¿no es cierto?, espacios diarios para chequear cómo estoy, cómo me siento, sin juicio. Sin culpa, sin decir, bueno, es que tengo que estar bien. Nosotros siempre nos ponemos, ¿no es cierto?, esta
este juicio por delante de que tenemos que estar bien, de que tenemos que estar contentos, y eso no hace otra cosa más que generar espacios de angustia, porque es luchar contra algo que está vivo, las emociones están vivas, por lo tanto hay que prestarles atención de una manera amorosa, permitirnos mirarlas sin ese juicio, y chequear nuestro estado emocional, porque cuando no lo chequeamos no significa que este desaparezca. Es decir, nosotros vamos con la mochilita con emociones de todas formas, queramos mirarla o no queramos mirarla. Lo bueno, la buena noticia es que cuando la miramos y empezamos a sacar de la mochila, ay, anoche mi hijo estuvo enfermo, no dormí nada, ay, tuvo un problema con otro profesor, hoy no me gustó, me frustré porque preparé una clase y los chiquillos no engancharon y se pusieron a conversar. Todo eso que nos pasa porque es la vida, ¿no es cierto? Hay que mirarlo. ¿Qué me pasa a mí con esto? Y más allá de culpar al otro, el otro es un otro, al que no puedo controlar. Por lo tanto, acá la propuesta es responsabilizarme de lo que siento. No es lo mismo decirle a alguien, es que me enojé porque tú te portas mal, a decir, me siento transgredido y me duele cuando siento que no me escuchas. Cambia cuando pongo la responsabilidad en mí, porque el mundo del sentir es único y personal. El número 4 dice, abro la gama de acciones que me permitan acercarme a la satisfacción de la necesidad. Lo vamos a ver después, pero detrás de todas nuestras emociones hay necesidades. Cuando estas están satisfechas, conectamos con un espacio de bienestar. Cuando estas necesidades están insatisfechas, conectamos con un espacio menos placentero, más tenso, más reactivo. Entonces, muchas veces generamos una acción para descargar la rabia que tenemos, pero que nos aleja aún más de lo que queremos lograr. Entonces, la rabia, por ejemplo, hay una rabia constructiva, pero también hay una rabia destructiva. Entonces, lo que tenemos que cambiar no es la emoción se acepta, es la forma en cómo nos vinculamos con esta emoción. Y en el número 5 dice, me dispongo a mediar desde un espacio de conciencia, es decir, cuando tengo un conflicto en el aula, por ejemplo, con algún niño, alguna niña o algún joven, primero me pregunto a mí, ¿qué me pasa a mí con este chiquillo o esta chiquilla? No sé si en México se dice la palabra chiquillo o chiquilla, con este niño o joven. Con estos niños, sí, claro. Bueno, ustedes me pueden corregir para poder en el fondo usar un lenguaje más claro para ustedes. Entonces, cuando yo veo que a lo mejor algún niño o algún joven me contesta de una mala manera, antes de criticarlo o de llamarle la atención, me pregunto, ¿qué me pasa a mí con esto? Me siento transgredido, me siento no respetado. Entonces, soy yo el que desde ese espacio de no respeto puedo generar y decir, ¿sabes qué? De la manera que tú me estás hablando, yo no me siento respetado. No le estoy diciendo, tú no me estás respetando. Estoy diciendo, yo me estoy sintiendo no respetado. Entonces me gustaría que bajaras el tono de voz o me gustaría que conversáramos más tranquilo. Entonces abro la gama de acciones, pero desde el espacio de conciencia de qué es lo que me pasa a mí con lo que el otro hace o dice. ¿Y qué tan importante es eso, Joyce? Al final estamos abrazando nuestras emociones y tomando conciencia de ellas desde la particularidad. Y eso nos permite también comprender al otro. Si yo estoy sintiendo frustración, puede que esa misma frustración pueda verla reflejada en mis alumnos. Entonces, vamos trabajando muy de la mano en toda esa emoción que se va dando en el aula. Y creo que esto nos ayuda a comprender el siguiente punto, que ya un poco lo anticipabas, que es el cuidado de la atmósfera. Al final, pues estamos creando este entorno todos los días que nos presentamos en el aula y es muy importante ese cuidado, cómo vamos generando esa atmósfera, porque de eso depende cómo nos van a percibir los otros. Absolutamente, Estela. Y de hecho, esta imagen que aparece ahí, ¿no es cierto?, que es un cuadro muy famoso en el Museo del Louvre, versus el mismo cuadro en un basural, ¿no es cierto?, es para mostrar un poco que los objetos, los libros, incluso las materias que nosotros trabajamos con nuestros alumnos y alumnas, no tienen una significación en sí misma,
la significación muchas veces está determinada por la atmósfera que generemos. Entonces, si nosotros queremos que nuestros alumnos y alumnas se sientan cercanos con nuestra asignatura, es en gran medida responsabilidad nuestra decir, a ver, ¿cuáles son las formas que les gustan a los niños y niñas hoy día? ¿Cuáles son los personajes que les llaman la atención? ¿Cuáles son las formas? Hay niños que son más visuales, otros que son más auditivos. Entonces, la observación de entender a qué niños y niñas tenemos frente a nosotros nos hace poder preparar un ambiente adecuado para ese grupo particular. Todos los grupos son distintos y ahí me gustaría decir que creo absolutamente en que la diversidad no hace otra cosa que enriquecer nuestras aulas. Los niños nos desafían a eso, son distintos, aprenden de maneras distintas, tienen gustos diferentes, pero nosotros a través de la observación podemos llegar a identificar, ¿no es cierto?, cuál es el contexto que nuestro grupo de niños o niñas necesita para poder, ¿no es cierto?, entender mejor un texto o acercarse a nuestra asignatura. A lo mejor hay alguien que dice, yo por ejemplo, yo soy pésima para las matemáticas, pero pésima para las matemáticas, de chica fui mala para las matemáticas. Y cuando chica me tocó una profesora que me ayudó un montón y me explicaba casi que particularmente de otra manera con material concreto para poder entender. Y desde ese minuto cambió mi relación con las matemáticas, porque cambió la atmósfera. No cambiaron las matemáticas seguían siendo las mismas, pero la atmósfera en la cual esta profesora se acercó a mí, cambió absolutamente mi significación y mi relación con eso. Y lo mismo... perdona. No, perdona, termina, Joyce, por favor. Bueno, y lo mismo es lo que aparece en las imágenes siguientes que mostramos ahí, ¿no es cierto? Bueno, ahí, ¿qué es lo que vemos? Vemos un trozo de carne, ¿no es cierto? Pero posteriormente vemos ese mismo trozo de carne con un parrillero, un asador, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente la relación o la vinculación que se genera ahí es absolutamente distinta a la vinculación que se da en la imagen siguiente y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un grupo de personas que pelean de alguna manera por el derecho de los animales, ¿no es cierto?, y que observan esto como una violencia, una agresión hacia otro ser vivo. Entonces, es tremendamente importante que nosotros podamos generar, ¿no es cierto?, y entender el contexto y a los niños y niñas con quienes estamos trabajando. ¿Cuáles son las realidades? ¿En qué trabajan sus padres? ¿Por quiénes están compuestas sus familias? Es decir, todos esos antecedentes nos permiten entregar y generar un contexto, ¿no es cierto?, apropiado para el aprendizaje. Y que además ese contexto nos ayudará a llevar este aprendizaje a un siguiente nivel, porque sabemos que en México en estos momentos está teniendo lugar una transformación bastante importante en el sector educativo, que tiene que ver justamente con cómo el contexto toma un lugar muy importante en la propuesta de la nueva escuela mexicana. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos muy claros de una significación positiva y una significación negativa. Y ahí es donde destaca el rol del docente, su capacidad de ir guiando a los alumnos a través de estas áreas de oportunidad, de estos mensajes y, pues sí, de ir cuidando esta atmósfera a la hora de utilizar un texto como vehículo para iniciar esas conversaciones. Absolutamente, absolutamente. Por eso que me gustaría insistir un poco en el tiempo que nos dediquemos a conocer un poco el contexto de nuestros alumnos y alumnas, que es tremendamente importante las historias que existen detrás de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, que muchas veces no conocemos y eso evidentemente genera, ¿no es cierto?, una distancia importante entre lo que queremos transmitir y la significación que ellos le van a entregar a esto que estamos transmitiendo.
Totalmente. Y eso nos lleva justamente a qué aspectos deberíamos de considerar para generar una atmósfera adecuada, Joyce. Aquí tienes identificados 4. Cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, estas son algunas ideas, ¿no es cierto?, por donde podamos partir a ver qué aspectos, ¿no es cierto?, podríamos considerar para generar una atmósfera adecuada a la lectura, pero también en apertura, ¿no es cierto?, al aprendizaje. Y lo primero claramente es identificar los intereses y cualidades de quienes escuchan el texto o de quienes están, ¿no es cierto?, frente a nosotros. Es decir, saber sus nombres, saber qué les gusta, saber cuáles son sus intereses, saber un poco sobre su familia. Ahí hay una valoración importante también de los contextos desde donde ellos vienen. El utilizar apoyo gráfico que permita usar más de un canal sensorial, porque hoy día nosotros vemos que la cantidad, ¿no es cierto?, de niños y niñas diagnosticados con TDAH o con TEA, ¿no es cierto?, han aumentado significativamente. En esos casos es tremendamente importante identificar el perfil sensorial, por ejemplo, de nuestros alumnos y alumnas, es decir, cuáles son los canales sensoriales por los cuales ellos recepcionan la información de mejor manera. Entonces, capaz que hay algún chico o chica que necesite permanentemente una lámina grande de apoyo para que complemente, ¿no es cierto?, el canal auditivo, que es desde donde está escuchando. Entonces, el utilizar estos apoyos, que pueden ser apoyos gráficos, auditivos o sensoriales, sensoriomotriz, sensorio motor, es tremendamente importante usarlos como recursos, que no son excluyentes, sino que más bien son complementarios. El exponer en forma clara y simple la dinámica sobre la cual se realizará la lectura o el trabajo en general. Es decir, a veces, claro, cuando tenemos un grupo diverso, hay chicos y chicas que les cuesta retener una información muy larga. Entonces se quedan solo con la primera parte. Entonces es importante, ¿no es cierto?, primero delimitar, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las reglas del juego. Ok, vamos a hacer este trabajo, entonces para eso lo que les propongo es, vamos a hacer esto en primer lugar, esto en segundo lugar, esto en tercer lugar, de manera que los chicos que, por ejemplo, tienen TDAH o tienen TEA, puedan ir integrando la información y no se queden solo con la primera parte o que finalmente se van a quedar con uno de todas las cosas de los aspectos que estamos mencionando. Entonces, por eso es que como que reafirmo un montón esto de la anticipación, de exponer anticipadamente en qué va a consistir el trabajo y de ir dando las instrucciones paso a paso. Y finalmente, tomar el pulso al grupo. Cuando trabajamos con gente, trabajamos con una energía viva. Es decir, nosotros podemos, incluso sin hablar, percibir si los niños están atentos, si están poniendo atención, si están entretenidos, si están aburridos. Entonces es importante ser flexibles en ese sentido y poder tomarle el pulso a esta energía viva con la cual estamos interactuando. Y creo que todo eso al final nos ayuda muchísimo a ir entendiendo mucho mejor a estas personas con las que trabajamos diariamente. Hablabas incluso de estos alumnos neurodivergentes a los cuales empezamos a reconocer en años recientes. ¿Y qué tan importante es esto si pensamos en un eje articulador que aparece en la NEM, como lo es la inclusión? Entonces, empezar a ver todas esas áreas de oportunidad tomando en cuenta las necesidades y los intereses de todos los alumnos. Entonces, vamos generando una relación emocional mucho mejor con ellos y de esa manera también los ayudamos a generar una relación emocional con los títulos que les acercamos, con las materias que impartimos, con los temas que abordamos. Creo que eso es justamente lo que nos ayuda a cerrar este segundo tema, y es que justo en los docentes que nos están acompañando el día de hoy está esa grandísima oportunidad de transformar la relación que tienen los niños con la literatura. Sabemos que en otros momentos de la vida, y no me dejarán mentir,
el hecho de que tuviéramos como lectura obligatoria títulos como El Quijote hizo que tuviéramos una reticencia hacia la literatura. ¿Por qué? Porque quizás El Quijote, si bien es un gran clásico de la literatura universal, no era el adecuado para un chico de primaria alta o de secundaria. No era el momento adecuado para acercarnos a ese título, pero si pensamos en esos intereses, si pensamos en el perfil del alumno que va a recibir esos contenidos, entonces podemos acercarle una propuesta mucho más asertiva y de gran valor que pueda, pues, empatizar con ellos. Y ahí solamente me gustaría complementar, Estela, el no tener miedo a innovar, no tener miedo a romper esquemas, no tener miedo a confiar en la intuición. Nosotros, los profesores, intuitivo, tenemos como una brújula interna que nos va diciendo, parece que por acá no va o parece que por acá sí va la cosa. Hacerle caso a esa intuición y no tener miedo a romper esquemas, a tener propuestas nuevas, creamos en lo que estamos haciendo, creamos en lo que se nos ocurre, en lo que nos aparece, en la información que sentimos que puede ayudarnos a que ese niño o niña esté más cerca de lo que queremos transmitir. Absolutamente, totalmente. Y creo que eso nos ayudará a ir transitando hacia nuestro siguiente tema, que es muy importante, y es uno donde tú eres especialista. ¿Qué son las emociones, Joyce? Ayúdanos a definir este concepto, por favor. Bueno, las emociones son la vida. Las emociones son el condimento. Ustedes usan mucho el ají, que le llaman de otra manera, el chile, ¿no? El chile. El chile, son el chile de la vida. Las emociones son una energía viva y bueno, y hay muchas definiciones respecto a las emociones. Yo me quedo con esta que es de Juan Casasus, que es mi mentor, y que dice que son un flujo de energía, porque es un fluir, ¿no es cierto?, de energía que sentimos y que está encarnada porque se siente en el cuerpo. Nosotros, cuando nos da algo tristeza o rabia, se nos aprieta la garganta, sentimos la tensión acá, o cuando nos enamoramos sentimos mariposas en la guatita y se sienten efectivamente en el cuerpo. Son de carácter relacional porque siempre aparecen en una relación con nosotros mismos o con un otro. Vehiculan información porque las emociones son estas señales que están en nuestro cuerpo y que nos están diciendo, por acá nos acercamos a un estado de bienestar, por acá nos alejamos de ese estado de bienestar. Entonces, nos traen la información que nos indica el grado de satisfacción finalmente de nuestras necesidades y además, que es tremendamente importante, nos disponen a la acción. Es decir, si yo estoy con una energía placentera, relajada, mi relación con el mundo, voy a ir caminando feliz de la vida, ¿no es cierto? Voy a encontrar todo bonito, si me pasa algún percance, no le voy a prestar importancia, estoy caricaturizando obviamente, estoy extremando un poco la situación. Y al revés de eso, si nosotros nos topamos, ¿no es cierto?, y estamos tensos, conflictuados, sentimos que nuestras necesidades están insatisfechas, nuestra actitud y relación con el resto, nuestra disposición para relacionarnos, va a ser tensa, reactiva y seguramente agresiva también. Y esto es muy importante si recordamos este mensaje que nos transmitías al inicio de la charla, Joyce, y es que es importante trabajar con uno mismo. Y al reconocer nuestras emociones y ese equipaje que podamos traer cargando con nosotros, nos ayudará a encontrar nuestro potencial, pero también a encontrar el potencial de los alumnos, a ir contribuyendo con su crecimiento y entonces vamos juntos de la mano en este transitar. Y exacto. Solo me gustaría sí, claro, acotar, Estela, que cuando nosotros tenemos una reacción con alguien poco adecuada o poco simpática o poco cariñosa, es porque es la punta del iceberg, porque hay algo que nos está ocurriendo. Pero detrás de cada uno de nuestros niños y niñas que hacen bullying, que son tímidos y no quieren hablar,
que son inquietos, que a veces no nos contestan de la manera adecuada, que son inquietos o que están siempre molestando o tirando broma, también es su punta del iceberg. Entonces, no nos detengamos en el juicio y yo los invito a mirar un poco más qué hay detrás de esa punta del iceberg. Qué hermosa reflexión, Joyce. Muchas gracias por compartirla. Creo que esto nos ayudará perfectamente a entender este esquema que nos propones. Sí, bueno, acá queda más claro. Detrás de todo lo que nosotros hacemos, la acción, entendamos la acción como cualquier, ¿no es cierto?, forma de relacionarnos, ¿ya? Detrás de toda acción siempre hay una emoción. Pero ¿qué es lo que gatilla nuestras emociones? Nuestras necesidades y valores. Entendiendo como valor no el concepto tradicional ligado a la moral, sino que el valor tiene que ver con aquellos aspectos, ¿no es cierto?, con el que nos han formado en nuestra familia, aquellos que nos han enseñado que es importante con nuestras creencias, es decir, el valor está constituido por todo aquello que nosotros hemos aprendido, que es correcto y no correcto, que está bien y que no está bien. Entonces, es nuestro mundo de los valores. Y las necesidades, evidentemente, son nuestras carencias, ¿no es cierto?, de aquello que nos falta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando el mundo de nuestros valores se siente realizado y nuestras necesidades satisfechas, nos aparece una gama de emociones más placenteras. Por lo tanto, la forma en cómo nos vamos a relacionar va a ser de una manera más simpática, relajada y que se nota hasta en nuestra corporalidad. Nosotros cuando estamos, ¿no es cierto?, en una emoción, imagínate con alguien, con una amiga o con alguien que nos cae muy bien, uno está relajado y la postura cambia, la forma de hablar cambia. Pero al revés de eso, cuando nuestras necesidades están insatisfechas y nuestros valores se sienten transgredidos, las emociones que nos aparecen son menos placenteras. Y eso tensa la musculatura, nos pone rígidos y nos pone en una actitud de ataque, en una actitud defensiva. Igual como tú ves en la selva, ¿no es cierto?, los animales cuando están, ¿no es cierto?, en la selva y se sienten como amenazados por algo, se ponen sigilosos y abren los ojos y van con cuidado porque saben que en cualquier momento tienen que atacar. Entonces, las emociones menos placenteras nos llevan a tener una disposición con el otro más reactiva y en ocasiones agresivas, cuando la emoción que aparece es la rabia. Por ejemplo, cuando aparece la tristeza es distinto, pero también nos lleva a disponer una energía, la tristeza más melancólica, más de mirar que está todo mal, que a nosotros nadie nos quiere, es decir, nos conecta, cada emoción nos conecta con una forma de ver el mundo. Es como los lentes, como cuando yo uso unos lentes de sol que tienen el cristal azul, voy a ver todo en tonalidades azul. Entonces cuando yo estoy en una energía alegre, contenta, voy a ver todo en matices de alegría. Y cuando estoy más deprimida, más en una energía como nostálgica, voy a ver también el mundo con esos mismos ojos. Entonces, lo que explicaba al principio, que me parece importante de reafirmar o de reforzar, es que nosotros no miremos nuestro mundo emocional no significa que no exista. Sigue estando ahí. El problema es que cuando no lo hacemos consciente, nos pasamos por la vida responsabilizando a todo el mundo. Y aquí me gustaría comentar algo muy personal, cortito. Yo estuve 20 años casada, un matrimonio de 20 años y 3 hijos. Y el último periodo de mi matrimonio me di cuenta que le encontraba todo malo a mi marido. Me molestaba todo. Y llegó un momento donde dije, a ver, pero acá el problema no es él. El problema soy yo. El problema tiene que ver con que las emociones que a mí me parecen es porque yo estoy sintiendo mis necesidades insatisfechas. Es porque estoy sintiendo mis valores transgredidos. Él es él. Él es un otro.
Y cuando me di cuenta de eso, cambió todo, porque me di cuenta que yo no podía seguir esperando que el otro cambiara, sino que más bien había que, en mi caso, tomar otro tipo de decisiones. Entonces, cuando nosotros nos responsabilizamos de lo que sentimos, nos damos cuenta que aquí el problema no es el otro, que aquí el otro simplemente aparece para mostrarnos qué es lo que es importante para nuestras vidas, qué es lo sagrado que tenemos y que tenemos que cuidar, y cuáles son los momentos, los lugares a los que queremos entrar y de cuáles no queremos, en cuáles no definitivamente queremos estar. Y qué gran regalo es ese, Joyce, al final. O sea, tener la oportunidad de encontrar esas áreas de oportunidad y de trabajar sobre de ellas. Y creo que eso lo refuerzas muy bien en esta siguiente lámina, que habla justamente de estas dos direcciones con las que podemos empezar a trabajar con nosotros mismos. Exacto. Acá, bueno, el enfoque es ese, que es el enfoque con el que trabajo yo, que es de conciencia y comprensión emocional. Tiene dos patitas. La primera, la conciencia emocional, que tiene que ver con este proceso personal único en el cual yo me conozco y me descubro emocionalmente, donde descubro o hago consciente cuáles son las necesidades que yo tengo, cuáles son los valores que para mí son importantes. Es decir, para mí puede ser un valor la puntualidad, y yo incluso juzgar a un otro que llegue tarde de irresponsable o etcétera. Pero a lo mejor esa persona está educada con otro mundo de creencias y a él no le asigna una irresponsabilidad a la puntualidad. Entonces, cuando yo me doy cuenta de cuáles son mis valores y mis necesidades, empiezo a buscar caminos que me acerquen a ellos. Y la segunda patita tiene que ver con la comprensión emocional. Y ¿no es cierto?, es el proceso intersubjetivo que yo establezco con un otro, donde yo me permito, una vez consciente de mi estado, acercarme a comprender el estado emocional de un otro. Y que es lo que muchos conocen como empatía. Ahora, les quiero contar un secreto, pero de aquí no sale, ¿eh? O sea, esto que aquí y de acá no... Cuéntanos, Joyce, cuéntanos. La empatía en verdad no existe, porque la empatía literalmente es ponerse en el lugar del otro. Pero cuando yo me pongo, sí, esa carita de sorpresa también puse yo cuando descubrí esto, pero cuando yo voy a hacer cuenta de que esta soy yo y esta es otra persona, la voy a poner así. Cuando yo me pongo en el lugar del otro, me pongo, pero desplazo al otro, porque yo no puedo entrar en las creencias, las costumbres, las experiencias, el ADN que tiene ese otro. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es acercarme a la experiencia emocional de este otro, pero jamás puedo pretender ponerme en su lugar. Y eso es tremendamente importante comprenderlo, porque a veces nosotros hacemos juicio precisamente por creer que tenemos esta gran habilidad divina de entender perfecto lo que le pasa al otro, y nunca vamos a poder entender completamente lo que le pasa al otro. Entonces, en ese sentido, hay que mirar que nosotros podemos aproximarnos a tratar de entender al otro, pero si con suerte nos entendemos nosotros mismos. Entonces la invitación en el fondo es como intentar aproximarnos a lo que nuestros alumnos y alumnas, por ejemplo, están sintiendo, a lo que nuestros pares están sintiendo, pero no pretender ponernos en el lugar de ellos y creer que por intentarlo vamos a lograr efectivamente ponernos, ¿no es cierto?, en su lugar. Y creo que en la siguiente lámina nos ayudas muchísimo con estos movimientos que propones. Justamente ya partiendo de este trabajo interior y de la gran reflexión que nos acabas de dar, nunca mejor dicho, podremos pues tener esta aproximación a la emoción del otro, pero ponernos como tal en su lugar, pues sería imposible. Sin embargo, tenemos una propuesta interesante para poder hacer este acercamiento
tanto con, en el caso de los docentes, consigo mismos y con la experiencia emocional de sus alumnas y alumnos. Exacto. Acá, bueno, nuestro rol, desde nuestro rol, el primer movimiento, ¿cierto?, hacia la conciencia emocional, como decía, tiene que ver con un docente que es consciente de su experiencia emocional. Logro identificar, ¿no es cierto?, primero las sensaciones en mi cuerpo. En el mundo de las emociones, como decía en la definición, son, ¿no es cierto?, un flujo de energía que están encarnadas. Por lo tanto, el poder leer qué significa para mí cuando me aparece la tensión en la garganta o en el estómago, o cuando empiezo a sudar, o cuando noto, a mí me pasaba a veces que estaba conversando con alguien y no me daba cuenta y tenía los dedos de los pies así, como tenso, y decía, pero ¿por qué tengo los pies así? Entonces, cuando empecé a tomar conciencia de mi propio cuerpo, me fui dando cuenta que es la primera ventana para tener una conexión con el mundo del sentir, el chequear el cuerpo. Entonces, lo primero es chequearme, qué sensaciones me aparecen. Después, poder identificar y nombrar las emociones que me aparecen. Y ojo, que estas pueden ser incluso hasta contradictorias. Yo puedo en un minuto tener mucha tristeza y también estar alegre por algo. Entonces, permítanse conectar e identificar sin ningún tipo de juicio lo que están sintiendo. Porque cuando aparece el juicio, lo único que van a hacer es generar un conflicto interno entre una lucha, cuando finalmente el camino va por aceptar lo que estoy sintiendo. Después dice identificar las necesidades y los valores. Es importante identificar, ok, esto me generó frustración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo estaba necesitando en ese momento que no tuve y que me hace en el fondo sentir mi necesidad, por ejemplo, de respeto insatisfecho? Y después, ¿no es cierto?, yo me dispongo al grupo de niños o niñas o jóvenes desde esta comprensión y esta claridad sobre mí mismo. Yo sé que suena, uno dice, oye, uno llega corriendo a la sala de clase, tiene que pasar la lista, agarrar el libro, entonces, ¿en qué minuto hago esto? Uno se lo pregunta. Pero esto, yo de verdad que me atrevo a decir que si a alguno no le resulta, como yo se los digo, me puede escribir y poner un reclamo. Pero esto es pura perseverancia y constancia. Cuando yo empiezo a hacer esto, a lo mejor me levanto 5 minutos, 10 minutos antes, o mientras voy camino al trabajo, logro hacer esto, cada vez es más automático. Y cada vez voy tomando más conciencia de cuándo me molesta algo, por qué me molesta y poder expresarlo de una manera más adecuada. Y el segundo movimiento, que tiene que ver con la comprensión emocional, que tiene que ver en el fondo con cómo nos acercamos al mundo emocional, ¿no es cierto?, a este iceberg que nos está mostrando solo la punta, ¿no es cierto?, de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Entonces, lo primero es poder disponerme a acercarme a la emoción de mi alumno o mi alumna sin juicio. Es decir, sin el juicio de que ¿por qué estás sintiendo esto? O sentir esto está mal, sentir esto sí está bien. Cuando el mundo del sentir es simplemente, es lo que está vivo. Después poder ayudar al alumno y alumna, dependiendo de la edad que este niño o niña tenga, ¿no es cierto?, a traducir esta conducta en emociones. Es decir, botaste eso al suelo porque a lo mejor sentías rabia o sentías frustración, abrirle una gama de posibilidades de emociones para que el niño pueda identificar lo que estaba sintiendo. Luego que lo identifica, poder acercarnos, ¿no es cierto?, a cuáles son las necesidades que ese niño tuvo en ese minuto que le apareció esta frustración. ¿Y qué es lo que te hubiese gustado que pasara? No, es que vino Juanito y me quitó el libro de las manos. Ay, ¿qué te pasó con eso? ¿Te generó frustración? Sí. ¿Y cómo te hubiese gustado que hubiese pasado? No, como lo hubiese pedido. Entonces tú sentiste que él como que no te respetó. O sea, la necesidad ahí es de respeto, ¿no es cierto? Entonces ahí tú le puedes decir a tu alumno,
Bueno, ¿y qué te parece entonces si vamos a conversar con Pedro y le explicamos que para otra vez a ti te gustaría que él te pidiera el libro y no te lo quitara de las manos porque eso a ti no te gusta y te genera frustración? Cambiaría por completo la dinámica. Absolutamente. Absolutamente, entonces es mirar que ese niño que tiene muchas veces actitudes que son poco adecuadas, ¿no es cierto?, están mostrándonos que a ese niño le está pasando algo. Entonces, ¿cómo lo acompañamos para que este chico o esta chica pueda entender esto que le está pasando y poder acercarse, ¿no es cierto?, a una buena regulación emocional? O una adecuada, más que buena, es una adecuada regulación emocional. Totalmente, y con eso ya podríamos generar justamente este clima de aula, pues, más favorecedor para poder hacer nuestro día a día mucho más llevadero, para poder entablar una relación emocional con nuestros alumnos mucho más sana. Y creo que aquí lo dejas, bastante bien explicado, porque, pues, ahí prácticamente estamos apostando por ese desarrollo integral. Así es. O sea, finalmente, yo creo que es muy importante, como voy a repetir esto, de que pensemos que en nuestras salas de clase hay una energía viva. Esa energía viva está compuesta por cada una de las personas que estamos en esa aula, en ese lugar. Entonces, es importante conectar con lo que está vivo. A veces nosotros nos sentimos presionados por tener que pasar X materia en cierta cantidad de tiempo, pero a veces vale la pena detenerse en algo que está ocurriendo emocional y les aseguro que la disposición de esos alumnos y alumnas va a ser tremendamente de apertura y a lo mejor en 20 minutos van a poder pasar la materia que pensaban pasar en una hora, pero porque le dieron el tiempo y el espacio a trabajar con lo que estaba vivo. Y lo demás, bueno, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Sí, absolutamente. Eso nos lleva a un repaso general de esto que nos comentas, y son las dimensiones que intersectan en esta propuesta de, el trabajo en 2 vías. Exactamente. Las tres dimensiones que intersectan acá son cuerpo, emoción y pensamiento, donde la emoción es la energía viva. El cuerpo es el lugar donde aparece esta energía viva. Y el pensamiento lo que hace es configurar esta energía viva. Entonces a nosotros nos han enseñado históricamente a funcionar desde la configuración, sin pasar por, en el fondo, por la emoción. Entonces no es lo mismo primero conectar con el cuerpo y con las sensaciones, identificando nuestras emociones y después configurar y decir, estoy sintiendo esto, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué necesidad mía está detrás de esa emoción? Que directamente decir, tengo rabia, porque eso me lleva, cuando me relaciono o me vinculo solo desde la cabeza, me lleva a la desresponsabilización y a que siempre hay un culpable, menos yo. Entonces esa frase famosa, que no sé si en México existe, que no eres tú, soy yo, es así. Claro. Se repite el cliché, querida Joyce. Se repite ese cliché, no eres tú, soy yo, siempre es uno. Entonces, aquí, por eso que la propuesta te dice, el cuerpo es tremendamente importante. Entonces, exploremos el cuerpo, trabajemos con la sensopercepción, que nuestros alumnos y alumnas exploren los sentidos, identifiquen qué sensaciones les son agradables o menos agradables, y desde ahí, desde esa exploración sensorial, llevarlos a la emoción que aparece y después a la configuración. Me encanta, me encanta. Pondremos hasta más atención en nuestra postura, te he puesto. Desde el día de hoy nos estaremos fijando hasta en eso. Pero seguramente muchos de los docentes que nos acompañan esta tarde, noche, tiene que ver con algo muy importante, Joyce, y es si nos puedes ayudar a definir si existen las emociones positivas y negativas. Bien, bueno, yo espero que con lo que hemos conversado ustedes ya tengan su respuesta. No sé si me pueden poner deditos para arriba o para abajo si ya intuyen la respuesta.
Pueden reaccionar y pueden mandarnos esas reacciones con entonces manita arriba si ya quiero pueden hacer una intuir. pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que hay emociones positivas y negativas? Los No sé vamos leyendo en el chat. Si nos apoyan, de verdad les agradeceríamos muchísimo. Bueno, por ahí nos dicen que no. Tenemos un sí. Se sigue popularizando el no. Todas son benéficas, nos dice Jessie. ¡Eso! ¡Muy bien! Una gran Efectivamente. reflexión por aquí, leo que incluso ya vamos más allá. Elia Mendoza nos dice que solo apuntan a necesidades. Entonces, ¡Eso! ¡Muy excelente. bien! Oye, quiero saber cuál es la calificación más grande en México, porque vamos a 10. poner calificaciones. Un 10esote. Bueno, tenemos muchos 10 entonces esta noche, porque la verdad es que las emociones son una energía viva y no hay emociones negativas ni positivas. Las emociones son simplemente, son señales que nos indican cuán cerca estamos de un estado de bienestar o cuán lejos estamos de él. Que nos están indicando qué tan placentera es la situación o la persona o el momento en el cual estamos o qué poco placentero es. Entonces, las emociones no son las buenas ni las malas, ni positivas ni negativas. Lo que a veces es positivo o negativo es la relación que establecemos con esa emoción. Porque la relación que establecemos va a determinar la forma en cómo la expresemos. Entonces, cuando yo tengo rabia, no es la rabia la que no es adecuada o es negativa. Pero si yo voy y golpeo a un otro, eso es lo negativo. Que mi relación con la rabia sea impulsiva y sea agresiva. Pero la rabia no tiene por qué ser agresiva. La rabia es una energía poderosa que te puede llevar a cambiar el mundo. Las injusticias han liderado grandes cambios en la historia. Y gatillado por la energía de la rabia. Claro, es el enfoque muchas veces el que le damos y eso también nos ayuda a ser mucho más conscientes de cómo vamos abrazando esas emociones en nuestro día a día. Al final de cuentas, como ya todos bien nos compartían en la cajita de comentarios, no existen esas emociones o esa distinción entre emoción positiva y negativa. Es más bien qué vamos haciendo con ellas y cómo pueden volverse una forma de potenciar todo lo que traemos dentro para bien. Absolutamente. Entonces, lo negativo es la forma en cómo yo expreso la emoción, no la emoción en sí misma. Las emociones son todas un regalo que me permiten como una brújula que me va mostrando por dónde es el camino. Me encanta. Lo veremos así, como una brújula emocional. Y en este esquema creo que todavía nos quedará mucho más claro lo que anticipabas sobre la postura, esta conexión, estos 3 ejes que forman parte de la propuesta. Exacto. Bueno, este ciclo corporal de las emociones corresponde a Alexander Lowen, y él, ¿no es cierto?, habla de que primero, ¿no es cierto?, hay cuando yo conecto con una relación o con un vínculo conmigo mismo o con un otro, genera una emoción, genera una tensión o un relajo en la musculatura. Y que dependiendo de esa tensión o relajo en la musculatura, yo me dispongo a la acción. Entonces, cuando yo estoy tenso, por ejemplo, porque tengo rabia, lo que explicaba antes, me pongo a la defensiva. Me pongo corporalmente, mi cuerpo se prepara para defenderse, para atacar. Entonces, y al revés, cuando yo estoy relajado, en una actitud más placentera, ¿no es cierto?, el relajo en la musculatura indica que la forma en cómo yo me voy a relacionar o a disponer a la acción va a ser de una manera más tranquila, menos reactiva, ¿no es cierto?, más de apertura. Entonces, por eso es tan importante observar nuestro cuerpo y mirar qué significan las tensiones que tenemos en cada parte de nuestro cuerpo, qué nos están indicando esas tensiones o en qué situaciones, por ejemplo, logramos relajarnos y qué situaciones nos ponen tensos.
Y me encanta porque, como decíamos hace unos momentos, entonces ya incluso vamos a tomar conciencia de esa postura, porque quizás el hecho de que algo tan simple como que me presente cruzada de brazos pueda hacer que los demás me perciban como una persona que no está dispuesta al diálogo, que no está dispuesta a esa apertura tan necesaria en el aula. Entonces, qué valioso poder hacer todas estas reflexiones. Yo sé que nos estás dando ahorita una guía maravillosa de cómo ir transitando por todos estos retos a los que nos enfrentamos diariamente, pero si van quedando algunas dudas, en los últimos minutos de este webinar vamos a estar respondiéndolas. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, los invito a que la vayan depositando en el chat que tenemos disponible para todos ustedes, para que al final vayamos haciendo una selección y todas estas que se repitan o que sean como muy, muy importantes retomar, pues las iremos leyendo en voz alta. Y para continuar, tenemos esta maravillosa tablita, Joyce, que la verdad es que nos dejará todavía mayor claridad acerca de todo lo que hemos estado hablando. Sí, bueno, aquí en el fondo esto representa, ¿no es cierto?, esta intersección entre cuando sentimos poco placer o más placer y las emociones que nos generan, ¿no es cierto?, más tensión o menos tensión. Entonces, dentro de cada cuadratura, ¿no es cierto?, aparecen ciertas emociones. Aquí yo puse solo algunas, pero por ejemplo, una emoción muy placentera y que es muy tensa, está la euforia, la pasión o la curiosidad, pero una emoción placentera con menos tensión nos genera alegría, la seguridad, la paz, el relajo. Entonces es interesante que cada uno de ustedes, la invitación en el fondo es que pueda explorar este cuadrito, y porque todos sentimos las emociones de manera distinta en nuestro cuerpo. Yo puedo sentir la rabia en la garganta y otra persona puede sentir la pena en la garganta. Entonces, yo los invito a explorar un poco las sensaciones en su cuerpo y a ver, por ejemplo, cuándo ustedes o qué situaciones a ustedes les aparece, qué sensaciones les aparecen en el cuerpo cuando están a lo mejor con poco placer y mucha tensión. Acá yo pongo la rabia, el miedo, la inseguridad, pero también es interesante que ustedes puedan explorar qué emociones y qué sensaciones les aparecen a ustedes. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del ciclo corporal de las emociones. La emoción, ¿no es cierto?, debiese entrar al cuerpo, generar un movimiento y salir. Cuando las emociones se quedan ya mucho tiempo, ya hablamos de estados emocionales y eso es para otra vez que nos juntemos. Pero este cuadro en el fondo pretende visualizar cómo se siente en el cuerpo la energía, ¿no es cierto?, de estas emociones que aparecen ahí. Totalmente. Y esto nos ayudará a ir cerrando, Joyce, toda esta propuesta que tenemos para los docentes que se conectaron el día de hoy. Y creo que es un muy buen momento para contarles acerca de esta propuesta que trabajamos en el área de literatura infantil y juvenil con tu apoyo. Y es esta colección que les comentaba al inicio del webinar que se llama Corazones. Estos títulos tan lindos que nos recuerdan la importancia de trabajar con las emociones, no solamente pues desde las primeras infancias, porque al final son títulos que ya verán a continuación, pues están muy enfocados en ello, sino que con todo lo que nos has platicado el día de hoy, nos recuerdan que ese trabajo con la emoción realmente nunca acaba. Y los descubrimientos pueden ser múltiples y muy maravillosos en diferentes etapas de nuestra vida. Para ello, quiero proyectarles el book trailer que preparamos de uno de estos títulos, que es Corazón de Melón, para que conozcan esta propuesta y... aquí está. Denme un segundo porque creo que... Sí, está fallando un poquitito, pero ahora vamos al plan B. Lo bueno es bueno, que... la energía viva, la energía que está viva. Exactamente, la energía viva.
Les anticipo que si en algún momento cualquiera de ustedes quisiera consultar estos book trailers que les vamos a enseñar a continuación, en la página de SM México en YouTube van a poder encontrarlos y si en algún momento quieren acercarse a esta propuesta que ha creado Joyce, ahí podrán encontrar más información. Ahora mismo les voy a ir proyectando y igualmente, como al inicio de este webinar, les voy a agradecer muchísimo si nos confirman en cuanto ya puedan verlos en pantalla. Denme nada más un minutito y ahora mismo va la prueba de fuego. ¿Ahí lo pueden ver correctamente? Perfecto, muchísimas gracias. Me dicen si escuchan correctamente. En nuestros primeros años de vida comenzamos a descubrir las emociones. Son tan variadas como la alegría y la tristeza y tan complejas como el miedo y la vergüenza. No todos sentimos de la misma manera. Algunos perciben las emociones como electricidad que recorre el cuerpo, otros como un cálido viento en el pecho y otros más las sienten más profundo, en el corazón. Inicia la educación emocional de niñas y niños desde temprana edad con Corazón de Melón de Joyce Corbis, ilustrado por Carles Ballesteros. Un libro para entender qué sientes cuando sientes. El mundo fuera... Para no saturarlos con los videos, porque además ya estamos en la recta final de nuestro webinar, esta es una pequeña muestra de los libros que trabajamos con Joyce, con nuestra especialista de lujo. Y quisiera acentuar un punto muy importante de esta propuesta, y es que ahora que hemos hablado tanto sobre la importancia de la educación emocional y que han escuchado pues esta aproximación de parte de un especialista, ustedes mejor que nadie comprenderán la importancia de que estos contenidos pues sean trabajados verdaderamente por alguien que tiene esa expertise en la materia, de acercar a nuestras alumnas o alumnos, sean niñas, niños o adolescentes, pues un contenido que tenga esa curaduría, ese nivel de cuidado para que ellos puedan ir trabajando pues en este tema tan importante que son las emociones. Y lo recalco porque si bien hay una gran oferta en el mercado con la que podemos ir trabajando, lo que nos gustó de trabajar con Joyce fue justamente eso, que tenemos a una especialista de cabecera que nos puede ayudar a conocer el abanico tan grande de emociones con las que podemos trabajar y cómo podemos aterrizarlo en el aula de una manera más efectiva. Por supuesto, como lo anticipaba el book trailer, este trabajo pues está muy concentrado en las primeras infancias. Sin embargo, habiendo platicado con Joyce esta tarde, creo que a todos nos queda claro que ese trabajo realmente, y más el que viene con nosotros mismos, no se acaba. Aquí podemos ver en pantalla los 3 títulos de la colección Corazones: Corazón de Melón, Corazón de Sandía y Corazón de Escarcha. Y muy importante también es recalcar que para quienes ya han trabajado anteriormente con los títulos de CM, sabrán que tienen a su disposición un plan lector para trabajar estos libros. Y en este caso, el plan lector es Loren, que contiene una batería de materiales pedagógicos adicionales a estos bellos libros que ven en pantalla, con los cuales ustedes pueden tener esas herramientas adicionales para trabajar. De todas formas, al final de cuentas, todos estos libros pueden trabajarse en individual, tienen una lista de emociones con las cuales se puede ir haciendo esa conexión, esa aproximación con los alumnos y que con eso inicie la conversación. Creo que ese es el punto más importante. Y de ahí se desprende un plan de trabajo que Joyce trabajó justamente pensando en todas estas oportunidades que ya hemos identificado en esta sesión. Y es que sirvan verdaderamente como vehículo. Lo veíamos al inicio del webinar. ¿Cómo es que la literatura nos va a ayudar a tener mejores conversaciones con nuestros alumnos? Bueno, pues si tenemos ya un texto que nos está llevando de la mano para abordar el tema de las emociones,
la educación emocional no se vuelve algo, pues, tan cuadrado, sino que podemos transitarlo de una manera mucho más amigable, tanto para los alumnos como para nosotros. Y aquí me detengo, Joyce, porque me gustaría, que nos platiques muy brevemente acerca de este plan de trabajo que creaste. Ujú. Bueno, lo primero es decir que estos libros lo que intentan hacer es acercar la educación emocional, ¿no es cierto?, a cada niño y niña, primero respetando que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, que no hay ningún otro ser humano que sea igual a mí y que mi mundo del sentir también es único y personal y merece respeto. Yo tengo ahí como una frase que siempre digo, es como el derecho a sentir. Entonces, siento que este libro lo que hace es, a partir de mostrar muchas diferentes emociones, todos terminan con una pregunta, y terminan con una pregunta que invita al niño a hacer suyo el texto. Yo puedo hablar de qué es la alegría, que la alegría en una parte dice, la alegría es eléctrica, tiene color arcoíris, etc. Pero eso es para mí. Pero ¿cómo ves tú la alegría? Lo otro es que los textos todos hacen una invitación para que los niños y niñas logren identificar las emociones en el cuerpo y a partir de esa sensación generen un vínculo con el cuerpo y con las sensaciones que posteriormente lo llevarán a entender cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, aquí los tips es como introducir, ¿no es cierto?, qué es el texto, qué es lo que se va a trabajar, y poner mucha atención a lo que aparezca vivo. Los textos son un medio para generar conversaciones, pero principalmente para que los niños y las niñas sientan y validen, valoren el mundo del sentir y sientan que tienen el derecho a sentir libremente lo que sea, que no son malos porque sienten envidia, que no son malos porque se enojan, que no son malos porque sienten celos. Después, bueno, ahí, obviamente validar y no juzgar los comentarios o las respuestas de las y los niños. Entonces es ideal que se proponga, ¿no es cierto?, un contexto de respeto donde entre los niños no juzguen el sentir del otro. Y también es que ojalá se trabaje en grupos pequeños de manera de generar una atmósfera íntima y cuidada que permita que los niños efectivamente puedan conectar con este mundo tan íntimo. Bueno, después pusimos, ¿no es cierto?, acompañar la lectura, que pueden ser con muchísimas actividades, como diseñar, por ejemplo, una figura humana y que ellos puedan pintar con el color que ellos sienten la alegría y en la parte del cuerpo que ellos la sienten. O después, cada grupo puede elaborar su propia trilogía. Y hacer, ¿no es cierto?, sus propios textos ustedes en sus cursos con sus alumnos y alumnas. Es decir, hacer su propio corazón de melón, donde los niños y niñas puedan expresar cada uno cómo sienten cada una de estas emociones, cómo la expresan, en qué parte del cuerpo la sienten, que otros niños se encarguen de ilustrarlos a lo mejor y puedan construir su propia trilogía. Nos encanta esta propuesta, Joyce. La verdad es que desde la primera vez que empezamos a trabajar en ello, pues nos entusiasmó muchísimo porque engloba una propuesta integral, una propuesta de trabajo donde tanto docentes como alumnos van a ir de la mano descubriendo esas emociones y trabajando sobre ellas. Y la verdad es que nos sentimos muy, muy afortunados de, pues, poder trabajar contigo en ese sentido, en llevar esta propuesta que no están para saberlo, pero en Chile fue todo un éxito, un rotundo éxito, y ahora estamos trayendo a México porque pues sabemos que existe esa oportunidad y esa necesidad de trabajar con las emociones, así que vamos fortaleciendo todos juntos pues esas áreas. Ya para finalizar, los dejamos con esta reflexión, querida Joyce, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, bueno, la voy a leer textual y es como que como educadoras y educadores tenemos hoy la oportunidad, ¿no es cierto?, de mirarnos, de desarrollar la conciencia y la comprensión emocional
y aportar como modelos y mediadores en la formación de personas conscientes, responsables, empoderadas y libres, que construyan una sociedad más plena, más madura y más compasiva. Y esa oportunidad nosotros la tenemos cada vez que entramos a nuestras aulas. Qué maravilla, Joyce, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ir ahora sí a la parte más interactiva de nuestro webinar y voy a ir entrando en la sección de comentarios para ir identificando estas preguntas que nos fueron dejando. Y nos comenta Rubén Cárdenas, ¿cómo usar la literatura para ayudar a comprender y gestionar las emociones? Bueno, pues creo que aquí tenemos una propuesta de valor que puede ayudar justamente a generar esa mediación. Creemos que disfrutarán mucho trabajando con los corazones, no solamente si son primeras infancias, como ya lo decíamos al inicio, sino son aptos para cualquier edad. Y nos pregunta Karina Castillo, ¿cómo y dónde los puedo adquirir? Están prácticamente ya disponibles en todos los puntos de venta en México. Estamos hablando de las principales librerías. Ya sabrán los nombres de algunas de ellas, pero si no, de todas formas, el equipo de retención que estuvo a cargo de organizar este bellísimo webinar con todos ustedes, les podrán pasar detalle de toda esa lista. Aquí ya de todas formas está nuestra gerente del área comercial, Jessica Argueta, a quien también le agradecemos por acompañarnos. Jessica, muchas gracias. Vemos que ya aquí nos estás adelantando algunos puntos. Sí, justo estaba dándoles respuesta a algunas dudas que tenían por ahí, pero está bien que refuerces la información. Estos libros están disponibles en todos los puntos de venta, librerías como Gandhi, Porrúa, Sótano, todas las que están a nivel nacional. También las pueden encontrar en nuestras librerías propias de SM, que tenemos uno en Pino Suárez y otra directamente en las oficinas, que es Magdalena 211. De todas formas, también los ejecutivos que atienden los colegios les pueden dar información y les pueden acercar a algún distribuidor o más información para que los puedan obtener. Muchísimas gracias. No, al contrario. Seguimos con las preguntas que nos dejaron en la sección de comentarios. Me parece que este es un comentario de parte de Karina Castillo. Nos dice que los libros son nuestros amigos y también nos ayudan a descubrir lo que no sabíamos de nosotros, porque nos ponen a pensar, a sentir y a vivir. Coincidimos completamente con ello, Karina. Y Areli Estrada nos pregunta, ¿qué dijo que era el modelo CESE? El modelo CESE es el modelo de conciencia y comprensión emocional, donde la conciencia emocional tiene que ver con un proceso de autoconocimiento y el proceso de comprensión emocional es cómo yo me aproximo a la experiencia emocional de un otro. Maravilloso. Tenemos por acá una pregunta de un anónimo. Nos dice, ¿cómo podemos enseñar a los niños con TEA a reconocer y expresar sus emociones de manera efectiva si aún no tienen un desarrollo completo del lenguaje ni uso de pictogramas? Sí, bueno, eso daría para una charla completa. La verdad, lo primero que me gustaría decir es que así como tenemos un grupo diverso en las aulas, los niños con TEA son todos distintos, todos diferentes. Por lo tanto, no existe un patrón común. Esto que dicen que todos los niños TEA tienen problemas de hipersensibilidad auditiva es falso. Entonces, lo primero que yo te aconsejaría es identificar el perfil sensorial de cada niño o niña con TEA. ¿Qué significa eso? Poder identificar cuáles son los canales donde tiene hipersensibilidad o hiposensibilidad y utilizar esa información para hacer un trabajo de reconocimiento de emociones. Lo otro que siempre es importante es usar elementos concretos, un muñeco y poder en el fondo a lo mejor hacer un trabajo con ese muñeco que genere un vínculo y que el muñeco siente la alegría acá, cuando le pasa esto. Entonces, ¿dónde sientes la alegría tú?
y cuándo te ocurre. Mostrarle, por ejemplo, también láminas para que si no han desarrollado el lenguaje verbal, ellos puedan identificar o nombrar como con el dedo situaciones que les puedan estar generando diferentes emociones. Bueno, el uso de pictogramas también, tú lo decías ahí, funciona bien en general. Entonces yo creo que principalmente, yo creo que lo más importante es identificar ese perfil sensorial de cada uno de los niños con TEA que puedas tener en el aula. Totalmente. Jessie nos comparte este comentario. Me parece que el trabajar la parte emocional de los niños tendrá que ir acompañado de trabajar con los padres. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Me podrías dar tips para sensibilizarlos al respecto? Absolutamente. Yo creo que es muy interesante. Yo asumo que ustedes en México tienen reuniones con los padres. Entonces, creo que el darle tareas a los niños y niñas para la casa, que conversen con sus papás. Por ejemplo, tu papá a tu edad, ¿qué cosas le daban alegría? A tu edad, ¿qué cosas le generaban curiosidad? Empezar por vincular a los niños y niñas en la temática de las emociones, poner sobre la conversación el tema de las emociones, porque muchas veces los padres no saben cómo hacer este trabajo. Entonces, las preguntas son un muy buen elemento, y bueno, ni hablar de la trilogía de corazones, para poner, ¿no es cierto?, sobre la mesa el mundo del sentir. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, ir generando esta relevancia que es como una bola de nieve, que cuando entro me doy cuenta que está en todo y que es importante mirar. Y por otro lado, el trabajo en reuniones de apoderado, ¿no es cierto?, de principalmente hablar de estas temáticas, ponerlas sobre la conversación, que los padres se sientan identificados, es decir, decirle a los padres, nosotros sabemos que nadie nos enseñó a ser papá, que a veces tenemos rabia, frustración y no sabemos cómo abordarla de la mejor manera y uno a veces explota con los niños. Entonces, yo creo que con los padres, al igual que nosotros los profesores, es importante explicarles que el adulto a cargo de los niños tiene que cuidar su mundo emocional, tiene que desarrollar estrategias de autocuidado. Y para eso tenemos el recordatorio de esta bellísima imagen de que las azafatas pues nos comparten cuando abordamos los aviones. Ahí tenemos ya un referente buenísimo cuando tengamos justamente que hacernos ese recordatorio o para compartir el tip con algún padre que necesite pues esa guía. No sé si tenga alguien más alguna otra pregunta que quiera compartirnos en el chat que tenemos aquí en vivo. De antemano les agradecemos muchísimo por haberse conectado. En el punto más álgido alcancé a ver hasta 300 docentes con nosotros y pues la verdad es que es muy emocionante poder compartir con ustedes la experiencia de nuestra especialista. Parece que, sí, aquí tenemos un comentario más. ¿Qué estrategias o dinámicas pueden apoyar para la integración de los grupos, sobre todo cuando se van haciendo como pequeños grupos? ¡Ay, qué buena pregunta! Porque de hecho el corazón de escarcha habla precisamente de eso. Habla de la fragilidad en los vínculos y que muchas veces hay niños o niñas que van quedando fuera de ellos y que les genera un dolor enorme. Entonces, creo que ahí el rol del educador es fundamental de poder mediar a través de estrategias como los trabajos en grupo, como los niños que tienen una imagen de sí mismos más disminuida, darles roles que les permitan tener un lugar importante en el aula y que sus compañeros lo visibilicen, porque muchas veces los niños entre ellos etiquetan. Ay, este es el niño tímido, este es fome, ay, que este es pesado. Entonces, cuando nosotros logramos poner la conversación sobre la mesa de que somos todos diferentes, de que todos tenemos cosas más buenas, más fáciles de llevar y otras más difíciles que tenemos que trabajar,
los niños y niñas empiezan a relacionarse sin juicio. Y yo creo que lo más importante es ser muy cuidadosos nosotros como docentes con los mensajes que damos. Cuando corregimos a los niños, ¿de qué manera los corregimos? ¿Los corregimos en privado o los exponemos frente a sus compañeros? Porque los niños van repitiendo, ¿no es cierto?, las palabras y los juicios que repetimos nosotros como adultos. Entonces, cuando nosotros mencionamos que un niño es lento para aprender, que siempre es lo mismo que desordenado, entonces los niños van repitiendo esas etiquetas. Lo primero es evitar las etiquetas y evitar la exposición de algunos niños o niñas con respecto a su grupo. Y lo segundo es desarrollar actividades grupales, ¿no es cierto?, donde cada uno, si yo sé que hay un niño que es malo para matemática, pero es bueno para lenguaje, lo voy a llamar al pizarrón en la tarea de lenguaje, para que sus compañeros, ¿no es cierto?, vean y él mismo sienta esa reafirmación. Entonces, insisto que en todo esto la observación y el conocimiento que tengamos del grupo es fundamental, porque es eso lo que nos va a dar las pistas de por dónde podemos generar, ¿no es cierto?, una vinculación más sana, más compasiva, más amorosa dentro de la sala de clase. Y ahora que mencionabas que esos recursos, por ejemplo, los exploras muchísimo en Corazón de Escarcha, se los enseño aquí en chiquito, para que conozcan el formato de estos bellos libros que trabajamos de la mano de Joyce. Ahí está Corazón de Melón y acá tenemos Corazón de Sandía. Vamos con los siguientes comentarios y ya los últimos de la sesión. Nos menciona un usuario anónimo: cuando hay un evidente desinterés de un grupo de alumnos, ¿qué técnicas podemos aplicar? Hablando de adolescentes. Muy buena pregunta, porque yo tengo hijos adolescentes y también me lo pregunto. Pero la verdad es que yo creo que entrar en la conversación de sus intereses, investigar cuáles son los cantantes que les gustan, la música que escuchan, los lugares que frecuentan, que ellos sean capaces de construir una historia o de investigar la biografía de su cantante favorito, que puedan, en el fondo creo que la base para conectar con un grupo es que ellos sientan que están siendo vistos y que lo que a ellos les interesa también puede ser implementado e integrado como un canal de aprendizaje. Entonces creo que eso a mí me ha funcionado de una manera muy sorprendente cuando yo empiezo a observar, ¿no es cierto?, cuáles son sus intereses y a usarlos como un medio de trabajo. Y ahí volvemos a lo que comentabas anteriormente sobre el contexto. Conocemos de dónde vienen, qué les interesa, y eso nos ayuda a generar una relación emocional con los alumnos mucho más intrínseca, mucho más de valor. Entonces, creo que eso nos ayudará muchísimo. La última pregunta creo que estaba vinculada con la anterior, porque tiene que ver también con estas dinámicas, y ya nos has hecho estas recomendaciones para mejorar esa integración de alumnos adolescentes. No sé si haya una última pregunta, si no, pues vamos concluyendo. Les agradecemos de verdad por haberse conectado a este webinar especial de la literatura y el manejo de las emociones en el aula. Les recordamos que estamos trabajando en nuevos contenidos de este estilo para todos ustedes mes con mes, así que pues mis compañeras del área de retención y del área de comercial les estarán acercando toda la información para que puedan acompañarnos nuevamente. Y mientras tanto, Joyce, no tengo más que agradecerte. Sé que por allá ya es bastante tardecito. Te agradecemos de verdad por haberte conectado desde Chile hasta acá con nuestros docentes mexicanos. Y pues, si quieres regalarnos una última reflexión antes de irnos, te lo vamos a agradecer un montón. Primero agradecer el espacio. Creo que, como decía el Thich Nhat Hanh, educadores felices van a cambiar el mundo. Y creo absolutamente en el poder que tenemos dentro de nuestras salas de clase, en hacer que cada una de esas vidas, ¿no es cierto?,
tenga un valor, se sientan contenidos, sientan que son acogidos y que son... Y además una frase que me da mucha vuelta es que un niño o una niña genera un vínculo con ustedes cuando siente que es aceptado, valorado y respetado por ser quien es. Entonces, nunca nos olvidemos de que nuestro trato hacia ellos debiese siempre estar en ese marco de hacerles sentir que lo que es suficiente, que lo que está bien. Y bueno, y si quieren tener muchísima más información, feliz aceptaría una invitación a México porque me encanta México. Así que ojalá que en una próxima oportunidad podamos vernos y mirarnos la cara y poder compartir y recoger sus experiencias, porque creo que en el diálogo, ¿no es cierto?, de sus propias experiencias, podemos aprender todos, ¿no es cierto? Así es que muchas gracias a todos por escuchar, por participar. Gracias, Estela querida, por este espacio, por confiar en el trabajo que hago. Y desde Chile les mando a todos y cada uno de ustedes un abrazo gigante.